Uno, queridos patitos, estamos al día 20 de septiembre, pero de 1990. Ese día en el que Saddam Hussein tuvo la ocurrencia de exigir a las emisoras de los Estados Unidos de América la difusión de sus mensajes. Recordemos, Saddam Hussein, el día 3 de agosto de ese año 1990, toma la decisión de adquirir por la fuerza el territorio de Kuwait. Y podríamos entrar otra vez, a pesar de que hay vídeos sobre esto en el canal, respecto de la situación heredada de la formulación del cambio de régimen en Irán, de Persia a Irán, a pesar de que el cambio de nombre es de 1939, a sugerencia del embajador alemán del Tercer Reich. Pero en 1979 se cambia la dinastía Reza Pahlavi por los ayatolás. Y esto hace un cambio fundamental porque el eje era que Irán era el soporte fundamental de la estrategia de los Estados Unidos en la zona, a pesar de que el pacto que ejercía báscula como la que había sucedido hasta el año 77 formalmente en Asia suroriental en el ámbito del Asiato. El pacto de Bagdad era así llamado, pero el poder fundamental en la zona era lo que se llama como Irán. A partir de ese momento, de 1979, en el que curiosamente se da un golpe de estado en Bagdad con la ascensión del vicepresidente, un tal Saddam Hussein, a presidente de Irak, luego, posteriormente, el año siguiente, se produce el inicio de las hostilidades entre Irak y Irán. Una guerra que durará 8 años. Pero no por el interés específico de Irak, sino como salvaguarda de la posible expansión de la revolución, siguiendo los parámetros del marxismo-leninismo y la expansión de la revolución en el ámbito de la guerra permanente, como podría teorizar un León Trotsky, que en el caso iraní lo revierte del ámbito chií. Y hay poblaciones chií en los emiratos y califatos del Golfo. Por tanto, tenían esa idea de que si no había un poder que les frenara, tenían muchas posibilidades de que esa revolución chií se expandiera a estos territorios en donde hemos visto ya que la kafala estaba presente y que dentro de la minoría de población había un cierto equilibrio entre los poderosos sunnis que controlaban el poder y los desheredados shiís que estaban más bien en la zona pobre. Y por tanto, esa situación llevó a buscar un escudo y lo encontraron en Irak. Luego, cuando se termina la guerra, Irak se vuelve hacia los antiguos comadres de la guerra, esos compadres, camaradas bélicos, y les dice: bueno, me he empobrecido, pero os he defendido a todos vosotros. ¿Qué me vais a dar en pago por este servicio? Y dijeron que nada, o no contestaron. Por eso, ya a partir del 89 empezaron elementos diplomáticos de tensión política, hasta que, bueno, lo que tenía más cerca, que era una discusión diplomática desde hace bastante tiempo, referido a cuando los británicos llegaron a Kuwait, y hubo una zona de diamante, que no era de nadie, y fue la excusa para intervenir, debido a que, lo mismo que sucede entre Sudán y Egipto, hay una zona de nadie, más o menos. Son pocos los lugares, pero hay todavía lugares de disputa internacional, no tanto por exigencia, sino también por ausencia de esto. No lo reclamo porque, por ejemplo, en el caso de Egipto y Sudán, si yo reclamo esta parte que viene hacia aquí abajo, entonces pierdo esta parte de aquí, con lo cual es un quid pro quo que no llega a solucionarse en ningún caso por el solapamiento de las líneas. Y algo parecido, pero por ausencia, hay ese diamante, y en ese diamante había petróleo. Y claro, Irak, a pesar de que tiene unas reservas probadas entonces muy importantes, o todavía importantes,
mm, evidentemente necesitaba mucho más. Y acabó tomando la delantera con la asunción de lo que supone la toma de Kuwait. Evidentemente, esto cabreó mucho a la gente. Dicen que hubo esa situación de la embajada de los Estados Unidos con la embajadora, que le preguntaron supuestamente a ver si daban la autorización. Dijo que a ellos nos metieran en rollos, que ella se iba de vacaciones, supuestamente para interpretar que adelante, venga, ataquen a Kuwait, que no pasa nada. Lo que pasa es que después, cuando tú has cometido un delito y en el nivel internacional la toma de poder en otro país, pues digamos que puede ser considerado un delito, resulta curioso y paradójico el hecho de que el líder, Saddam Hussein, exija a las emisoras del rival la difusión de sus mensajes. ¿Alguien recuerda a Adolf Hitler pedir que la BBC emitiera sus anuncios del 40 al 45? ¿Tendría algún sentido de que la UFA montara documentales acerca de Winston Churchill explicando sus motivos para ir a la guerra con Alemania? ¿Verdad que no? Eso sí, hay cosas curiosas y pintorescas. En esta guerra, Telecinco, creo recordar que fue Luis Mariñas, que fue a grabar una entrevista con Saddam Hussein. Fue algo único. Otra cosa luego fue los periodistas que pudieron cubrir desde el terreno. La CNN prácticamente fue su estreno bautismal para la información global, a pesar de que ya llevaban unos cuantos años como televisión de cable desde Atlanta, Georgia. Pero fue Peter Arnett el que en principio estuvo sobre el terreno, sobre Bagdad, pero hubo un momento en el que ni siquiera Peter Arnett estuvo, y fue Alfonso Rojo, el español Alfonso Rojo, el que estuvo ahí de continuo, de principio a fin, en el terreno en Bagdad. Pero en el ámbito de la entrevista con el tirano, con el sátrapa, con el dictador, fue, a pesar de que luego en 2002, 2003 será el propio Peter Arnett el que tratará de remediar el asunto de este 1990-91, pero con infaustas consecuencias, porque al final se le ha despedido. En el caso de Telecinco estaba orquestado de la propia cadena, hasta el punto de que resulta curioso porque De la Rosa, el empresario catalán, tenía una serie de negocios con Kio, que estaba vinculado con dinero proveniente de Kuwait. Resulta curioso porque para entrar y salir de esa entrevista, el avión que llevó al equipo de Luis Mariñas a entrevistarse con Saddam Hussein era un avión kuwaití. Era un avión de bandera kuwaití. Lo cual, bueno, estas cosas dan estas curiosidades. Como lo dice la hemeroteca del buitre, no puedo sino mencionar al doctor Lamata en su explicación acerca de la historia mediática también en el ámbito del Estado español. Y por supuesto, esta relación es absolutamente cierta porque él es fiel a la verdad. Y yo con ello ciertamente lo reseño y lo restaño. Simplemente es esta reflexión en base a esta situación de que Saddam Hussein quería contar su historia, su verdad. En cierta medida fue variando, porque fue cambiando su discurso en base a la incorporación de un ámbito religioso, cuando Irak había hecho bandera de la laicidad, del mundo de la Guerra Fría, en el que ellos iban un poquito por libre, pero como uno puede ver en un discurso de el señor no es Sadat, que fue el posterior, sino Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser en el Cairo en 1956, nos encontramos
con un discurso laico sobre el tema de la mujer, el tema del velo, que se ríen muchísimo, y el socialismo panarabista, que era el que regía esa formulación en los años 50, 60, acabó fracasando. Fracasando no solamente por la política internacional, sino también internamente. No fueron capaces de reordenar los países y organizar las políticas públicas en base a la búsqueda de la riqueza y de la prosperidad. Pero, durante esos años, ya sea en Libia con la Yamahiria de Gaddafi, que entra en 1969, 10 años antes que la presidencia de Saddam Hussein, ya llevaba sus buenos años el líder libio con el libro verde y todo aquello. Pero, en principio, había esa formulación laica, socialista. Pero cuando eso falla, y precisamente los que pueden apoyarte porque ha habido un surgimiento del islamismo, y esto conllevaba la presencia de la religión como un factor aglutinante, como un factor que aportaba el punch que había visto el mundo en Argelia un poquito, a pesar de que la explosión será después, en el 91-92, con la segunda vuelta anulada. Esto lo comentamos en un vídeo. Evidentemente el asunto de Afganistán, el desmoronamiento progresivo de la Unión Soviética, pero todavía esto no se había visualizado más allá de lo que sí había estallado en el 88 en Armenia-Azerbaiyán. Con lo cual, esta situación que, bueno, estaba a punto de estallar de manera explosiva, la situación en Yugoslavia, todavía era solamente un asunto político. Tenemos un vídeo de 1 hora 3/4 hablando del origen político y la explicación política de la crisis en Yugoslavia antes de convertirse en una guerra. Por tanto, todas estas situaciones hicieron que Saddam Hussein pensara que su nicho nuevo de amigos, tanto interna como externamente, estaban en el Islam y en el islamismo. Lo cual resulta curioso porque luego en el transunto del 91 hasta el 2002-2003, algunos pretenderán convencernos de que como no tenía ninguna ligazón con Al-Qaeda por temas de enfrentamiento, era porque Irak seguía siendo laico. No era tal así. A pesar de que no era como Irán, una teocracia, pero sí, poco a poco había incorporado elementos que vinculaban al ámbito religioso. Y también, luego al final, acabará incorporando la lucha para con Israel. Bueno, en esto ya Irak había participado en guerras previas con el ámbito de Israel, en la guerra de los 6 días hubo la opción, pero la del Suez también hubo esa opción, y sobre todo la que sí hubo alguna participación fue en la de independencia de 1948-49. Por tanto, Irak ahí está, siempre en la opción de meterse en estos asuntos, en estos fregados, en el periodo de Guerra Fría. Pero cuando llega la situación del 90-91, para buscar aliados, busca solapar las causas con el lanzamiento de Quds hacia Israel y el convencimiento a Israel de por favor no respondas para no descentrar la coalición, porque la coalición estaban metidos países árabes, musulmanes, a pesar de que evidentemente no era una coalición de Estados Unidos, sino una coalición de Naciones Unidas. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad fue el que votó, y por eso resulta curioso, porque es, en buena medida, desde el año 50 hasta el 91, es la segunda vez que nos encontraremos una decisión unánime en donde Estados Unidos, y todavía entonces existía la Unión Soviética, van de la mano, cuando en el 50 ni siquiera estaba la Unión Soviética. Porque estaba protestando, porque China había cambiado de régimen y no le habían dado al nuevo el asiento con derecho veto en el Consejo de Seguridad. Por tanto, incluso en eso se superaba. Era una ocasión única en la historia.
Y aún así, la idea del relato establecía que no era Naciones Unidas, se orillaba todo ese elemento multinacional, con la presencia de británicos, franceses, italianos, árabes, saudíes, y hasta de Japón, que participaban para restaurar la soberanía de Kuwait, con la idea de meter el factor israelí, disgregar y buscar, aunque no fueran directamente al bando de Saddam Hussein, sí, de traerlos del bando de los llamados Estados Unidos. Con ese factor. Por tanto, ya estaban metiendo ingredientes para tratar de cambiar la narrativa. Una narrativa que, como digo, fue variando en cierta medida. Y que uno, cuando se mete con otro, evidentemente no puede esperar que el otro sea el que cuente lo que... Hombre, en principio podría pensarse de una situación más o menos neutral, pero claro, los prolegómenos... ¿Alguien se imagina en este momento RT desde Moscú entrevistando a Vladimir Zelensky? Así, con el nombre en ruso. Como empatía, somos hermanos. Y dejarle el micrófono abierto para que el sistema de Moscú en cadena nacional escuche durante 1 hora y media una entrevista sobre el presidente de Ucrania y entender por qué se están defendiendo. Evidentemente nadie se necesita el hecho de que la televisión de Rusia reciba esto, porque rompería el relato que Rusia ha hecho sobre su invasión. Y tampoco la televisión de Kiev, la televisión nacional de Ucrania, tiene por qué invitar al señor Volodymyr Putin para una toma de contacto de las razones por las que les han invadido, porque lo saben todo el mundo, lo saben perfectamente y lo están viviendo todos los días. En el caso de esta situación del 20 de septiembre de 1990, resulta curioso por lo extemporáneo, por lo anodino y por supuesto por lo increíble de una situación que podría recordar a Muchachada Nui y que, bueno, pues ciertamente es insólito. Pero alguno de la teoría de la conspiración podrá pensar, claro, es que para llegar a ese punto lo habían hecho con la connivencia de los Estados Unidos y por tanto había que explicar en Estados Unidos que una parte de su gobierno había hecho esto o aquello. Lo mismo que podríamos encontrar con la operación con Manuel Noriega, el hecho de que alguien explicara la operación para la toma de Panamá durante cierto tiempo con el barrio del Chorrillo como un elemento que es de esos que permea a lo largo de la historia hasta el punto de que varias décadas después el señor Nicolás Maduro Moros, en visita a Panamá, encontró en el Chorrillo una diferenciación ideológica para con el resto de los miembros de la reunión en la que participaba él. A pesar de que cuando uno mira el desastre de Panamá, puede intuir algo que en el libro está, en la película está, el hecho de que ¿opositores de qué? ¿Opositores de qué en el Chorrillo? Ahora, la oposición silenciosa. Eso recuerda al equipo B de la CIA de los años 70, en la segunda mitad, con el gobierno de Jimmy Carter. De como no lo vemos, entonces es que existe, pero de manera soterrada. Con lo cual, estas situaciones, respecto de buscar las vueltas y vueltas y vueltas, para justificar algo que es extemporáneo, risible, como el hecho de que Saddam Hussein exija al rival acceso libre a las comunicaciones para hablar con la población y que la población se entere a través de los servicios públicos de comunicaciones de los Estados Unidos de su mensaje para con la invasión de Kuwait,
resulta alucinante, sobre todo teniendo en cuenta de que hay un matiz que luego se verificó. Y es que el mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas era la liberación de Kuwait. No el cambio de régimen en Irak. No llegar a Bagdad. No la derrota completa del régimen. Y esto fue muy doloroso. ¿Por qué fue muy doloroso? Porque en 2 tandas, y sabiendo lo que había pasado en el 88 con NBQs, bueno, nuclear no, pero NBQs contra los kurdos, recordemos nuclear en los Irak, 1981, bombardeado por Irán y también por Israel. Se recuerda a Israel, pero se olvida que Irán bombardeó también los Irak. En 1991, después de la firma del armisticio, en aquella Jaima, fue la flota aérea iraquí de Saddam Hussein la que destrozó la rebelión de los kurdos y de los chiíes, en el norte y en el sur. Porque los kurdos y los chiíes, juntos, la mayoría de la población, pensaron que con la derrota de Saddam Hussein y la derrota de Irak había un sucinto llamamiento a la rebelión por un sistema democrático, participativo, protagónico en Irak a partir de ese momento. Y se equivocaron. Lo único que querían era la liberación de Kuwait, que era lo que internacionalmente había supuesto una situación de violación del status quo. Y es que quien quiera ir más allá y que piense, es que deberían de haber hecho un cambio de régimen. Piensen lo que ha pasado, como decíamos ayer, respecto de Haití, que se cumplieron 30 años de la intervención humanitaria protagonizada por los Estados Unidos. ¿Qué se ha dicho de los Estados Unidos cuando han hecho esto? O como pasó una década después, en 1990, respecto de 2002-2003, cuando Estados Unidos entró para cambiar el régimen en Irak. ¿Qué se dijo? Que era por petróleo. Es cierto, lo hicieron mal. Es cierto, destrozaron el Baas y destrozaron el ejército, sobre todo el ejército que estaba controlado por los sunnis. Sí. Pero la cuestión de principios. Si la gente pudo haber pensado de manera crítica que se quedaron cortos en 1991, luego esa gente está inhabilitada para decir que se fue demasiado lejos en 2002-2003. Cada cual que cargue con sus causas y con sus responsabilidades y con lo que dijo en según qué momento, pero la memoria está ahí para todos. No solamente para recordar cómo Saddam Hussein se le fue la pinza pidiendo al enemigo que le dejara vía abierta para contar sus mensajes en las comunicaciones del rival, sino también lo que pudo decir la gente en la situación de 1990 y la de 2002-2003. Con la diferencia evidente de que en un primer caso hablamos de Naciones Unidas y en el otro hablamos de Estados Unidos con amigos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.